Bien, muy buenos días queridos y queridas estudiantes. Como ya estaba comentando, dejé con ustedes un pequeño recordatorio sobre cosas básicas de esta asignatura. Entre ese recordatorio podrán encontrar que siempre que usted tenga una clase en vivo conmigo, debe colocar presente en la publicación con la fecha del día de hoy. Es la única forma con la cual usted puede demostrar que estuvo presente en esta asignatura. ¿Por qué será tan importante? Porque en caso que lo reten en su casa, en caso de que estén en una situación de repitencia, o incluso para demostrar el nivel de sus notas, se va a utilizar esa información. ¿Bien? Así que ojo con ese recordatorio. Tengan en cuenta que al final de cada sesión, o incluso cuando comienza esta, deben escribir presente en la plataforma Google Classroom. ¿Dónde tiene que colocar presente? Pues bien, en la segunda pestaña que dice trabajo de clase o trabajos, como aparece en el celular. Ahí está toda la información que usted necesita, desde el link permanente de esta asignatura, que nunca va a cambiar, incluso está con el horario para que no lo olvide, con las clases grabadas, con las publicaciones con el material, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en la segunda pestaña. Y como también comuniqué, recuerden por favor que en todo momento les dije que la evaluación del primer libro de lenguaje común es en la última semana de marzo, ¿ya? Así que ojo con eso porque esa evaluación, ¿cuándo se viene entonces? ¿Cuándo tiene la evaluación usted oficialmente? Final de marzo, Y eso sería, la siguiente semana. ya, muy bien, la semana siguiente. Así que ahí usted tiene esa evaluación. Le digo desde ya que el día lunes les voy a explicar con lujo de detalle en qué consiste. Ya, Benjamín se le fue el internet y no se escuchó bien. Mejor escríbalo en el chat porque no se escuchó. Ya, así que la próxima semana usted va a recibir la pauta, va a recibir las explicaciones correspondientes. Si tiene clase el lunes, va a recibir la explicación el lunes. Si tiene la clase el El martes, lunes o el viernes. ya, nuevamente se le fue el internet, así que Benjamín intenta escribir en el chat porque no se le escucha en serio. Se le escucha como a robot. Ya. Entonces, se va a subir esa pauta con todas las explicaciones que usted necesita y yo creo que lo más importante que va a tener esa clase conmigo, en la cual voy a explicar cualquier tipo de punto que no haya entendido. Así que quédese tranquilo. Todo esto que estamos hablando va a pasar la próxima semana, todavía no. Usted tiene tiempo todavía para terminar de leer el libro. ¿Y qué libro era? Y que de hecho está la versión en PDF en Google Classroom, en la segunda pestaña. El libro se titula El libro se titula, Historia secreta de Chile, ya, ¿y cuál tomo es? que se da cuenta de historias que pasaron relacionadas con nuestro país que no se suelen comentar mucho. Ya, pero ¿qué parte es? ¿La parte uno, la 2 o la 3? La primera, Bien, es la primera parte de ese texto y ya nuevamente le repito, está en Google Classroom para que lo pueda revisar y todavía está a tiempo de leerlo porque es un texto bastante breve y muy entretenido para leerlo, ¿ya? Ya, eso respecto a las informaciones de la asignatura, no lo olvide por favor. Y todos los días viernes a las 2 de la tarde, la asistencia se va a cerrar. Y lo que yo voy a hacer en la plataforma, suena súper maldadoso, pero no lo es, en la plataforma voy a cerrar los comentarios. Después de las 2 de la tarde no va a poder seguir escribiendo presente en la publicación. ¿Va a poder mandar sus tareas? Obviamente que sí, cuando a usted se le dé la gana. No hay problema con eso, sus preguntas también. Pero los comentarios, colocando presente, se van a cerrar. Así que usted puede quedar ausente, siendo que participó en la clase en vivo. Así que escriba presente por mientras y también en las clases anteriores que se le haya olvidado. Tiene hasta las 2 de la tarde para solucionarlo. ¿Bien? Ya. Eso que consideraba importante que usted supiera y recordarlo. Ahora empecemos de lleno con la clase.
Tuvimos durante esta semana, las pocas clases realmente, lo poco que nos vimos, pero trabajamos con la interpretación de otros mundos. E interpretar, refiriéndonos a ciertas señales del texto, tomarlas en su conjunto y dar un sentido a eso. Y con otros mundos, porque la lectura nos permite conocer otras sociedades, otros imaginarios sociales, y es por eso tan importante que analicemos o apliquemos las etapas de la lectura para poder entrar de lleno a esos mundos que yo finalmente no conozco o que no coinciden con el mío. ¿Bien? Todo lo que estamos viendo ahora, y aprovecho de advertirles, porque tuve clases en cuarto medio de la mañana, todo lo que estamos viendo ahora es lo que usted va a aplicar en la prueba PTU, cuando usted salga de cuarto medio. Su prueba de lectura comprensiva es esto, interpretar otros mundos. De eso realmente se trata el temario de esta prueba. Así que, si usted tercero medio se lo toma lo más en serio posible, le aseguro que en esa prueba le va a ir bien. Y lamentablemente, o para bien en su caso, lograr estas cosas, lograr estas habilidades que nos sirven para leer correctamente, son cosas que yo solamente puedo lograr si comienzo a practicar lo antes posible. No es algo que yo pueda crear de un mes para otro, o de 3 meses para justo antes de esa prueba. La verdad es que no. Es por eso que los preuniversitarios a veces pueden servir, ¿cómo no? Y vamos a evitar esa situación porque desde el día número 1, en tercero medio, les estoy enseñando las mismas habilidades para esa prueba. Ya. En la clase anterior hablamos sobre lo que usted entendía como dificultad de la lectura. Cada uno me contó, con la mayor sinceridad posible, cuál era su problema al momento de leer, cuál era su mayor conflicto y qué le costaba entonces. Y a eso llegamos como conclusión que se podía resolver con las etapas de la lectura, especialmente con la que están viendo en este momento en la pantalla, que corresponde al después de la lectura. ¿Por qué hablamos tanto del después de la lectura? Porque la gente suele saltarlo, suele ignorar esto, porque muchas veces significa que yo tengo que crear cosas, ¿ya? Entonces la gente, o algunos, o la gran mayoría, no le gusta pensar que tienen que hacer cosas luego de haber leído algo. Pero ¿sabe qué? Y yo en la clase anterior se lo enseñé, le expliqué por qué era tan importante. ¿Por qué analizar el texto, relacionar con el contexto y interpretar elementos simbólicos era algo muy relevante para entender un texto? De hecho, revisemos solamente para recordar, cuando hablamos de cada proceso que usted realiza mentalmente y después aplica las acciones después de la lectura. Vamos con el proceso número 1, vamos recordando. Hablamos que analizar el texto luego de leerlo era sumamente importante. No basta con que yo solamente decodifique el texto, no va a bastar entonces que yo solamente algo lo lea y me quede con eso. Porque entre medio pueden pasar muchas cosas, muchas distracciones. Usted mismo y usted misma me decía que no podía mantener la concentración siempre. Pues bien, aunque usted pueda aplicar el antes de la lectura y el durante la lectura para concentrarse, en uno que otro momento, de verdad que como se dice, se le va a ir la onda. En algún momento no va a ser posible que usted mantenga esa concentración y una que otra cosa, o una que otra información importante, se le va a ir. Entonces, acá entra en juego el después de la lectura. En el después de la lectura, tal como lo dijimos, analizar el texto después, yo tengo el texto, yo tengo mi conocimiento, pero ese conocimiento está lleno de vacíos, de cosas que yo no entendía un 100%, cosas que tengo que repasar, porque, obviamente, como soy un ser humano, no pude leer todas esas páginas con el 100% de mi concentración. Así que el después de la lectura funciona como habíamos dicho, ¿cuál era la palabra clave? ¿Qué sería el después de la lectura ante estos vacíos? ¿Se acuerda? El desenlace, ¿o no? ¿Cómo? El después de la lectura sería volverla a leer, ¿o no? Ya, Lo nuevamente. más importante, ¿no? Claro, también puedo hacer eso en el después de la lectura, pero a lo que yo me refería es que el después de la lectura va a funcionar como un parche. Va a parchar todos los vacíos que
a mí finalmente se me escaparon la información. Posiblemente yo después de leer un texto, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el después de la lectura. ¿Y qué puedo hacer en el después de la lectura? Puedo leer el resumen de alguien más. Puedo crear mi propio resumen e incluir esa información que yo desconocía y volver al texto, o lo que marqué. Puedo incluso conversar con otra persona para que otra persona me diga esta información que a mí me está faltando. Nuevamente entonces, ¿es importante que analice el texto después de leerlo? Claramente que sí, porque más de algún elemento importante se me habrá escapado, porque soy un ser humano, no soy perfecto, y por lo tanto mi comprensión lectora también puede variar según lo que yo estoy viviendo en un momento. Por ejemplo, si lo estoy pasando mal en mi casa, si tengo un conflicto, si tengo que hacer muchas tareas aparte, posiblemente me voy a desconcentrar y el después de la lectura me va a salvar. Va a parchar todos esos espacios que necesito rellenar. ¿Bien? No solamente voy a analizar un texto después de leerlo, por razones obvias, sino que también toda la información que yo descubrí, por ejemplo, en el antes de la lectura, sobre el autor o la autora, voy a relacionarla con lo que acabo de leer. No me sirve de nada contener la biografía de la autora si en el después de la lectura no voy a usar la información. ¿Se entiende? Así que también un proceso importante que voy a realizar en el después de la lectura, dijimos esta semana, que es tomar esa información y conectarla con lo que acabo de leer. Por ejemplo, si usted está leyendo el texto La historia secreta de Chile, tomo 1. Está leyendo ese texto y usted, como antes de la lectura, investigó sobre el autor y tiene mucha información sobre por qué él es tan respetado en el ambiente. Al tal punto que estamos leyendo ahora uno de sus libros. Y hasta eso queda claro, ¿cierto? Tenemos la información concreta. Pero ahora que yo ya terminé de leer el texto y ya vi lo más importante y apliqué el durante la lectura, voy a pasar al después. Voy a conectar la historia de este autor con lo que él me está contando. Voy a hacer una conexión. A eso me refiero con relacionarlo con el contexto. También este texto yo lo puedo relacionar con otro contexto que corresponde al mío como lector o lectora. Y de esta forma entender por qué a mí me interesa tanto este libro o por qué a mí no me gustó este libro. Voy a tomar la información que tengo de mí mismo o de mí misma sobre mis gustos, sobre lo que he vivido, sobre mi ideología o mi partido político, y eso lo voy a conectar con todo lo que leí. Entonces, después de que yo lea un texto, es súper importante utilizar la información que yo tengo del contexto de esa lectura. Es muy importante entender por qué fue creado de esa forma, conectarlo con lo que leí, notar si hay marcas que me demuestran cómo piensa el autor o autora. Es muy necesario que esa información yo la conecte y por lo tanto le dé un sentido. No solamente guardar información porque sí en el antes de la lectura. En el después le voy a dar un uso concreto. Y como último proceso que yo realizo en el después de la lectura, es decir, para parchar todos estos espacios que me quedaron vacíos entre medio, estas cosas cuando me desconcentré, cuando leí el texto un día y después no lo volví a tomar como en 5 días más, todas estas cosas que me generaron desconfianza de manejar el texto un 100%, lo voy a solucionar con el después de la lectura. También después de la lectura, entonces, ¿qué me va a servir? Que inconscientemente yo voy a intentar interpretar, es decir, dar sentido a los elementos simbólicos, ¿ya? Porque hay muchas cosas que yo no necesariamente sé un 100% por qué están ahí. De hecho, piense, ¿por qué usted cree que se llama así? ¿Se llama Historia Secreta de Chile? ¿Alguien que Porque tenga? hay una historia que no se suele comentar mucho. Ya, hay una historia, como dice Osorio, que no se suele comentar mucho. Pero ojo con esto, lo normal de la historia es que sea difundida siempre y que todos la conozcan porque es la historia de los ganadores, ¿cierto? Eso sabemos hasta el momento. Todas las cosas que conocemos fueron escritas por las personas que triunfaron y que redactaron entonces por qué ellos llegaron a ese final, por qué lograron su meta. Pero entonces, ¿por qué hablamos de la historia secreta de Chile como otra cosa? Porque la historia que es negativa o no, de los perdedores o no. Ya, muy bien. Entonces, ¿a qué corresponde? Corresponde al lado B.
Por eso es secreto. Por eso estamos hablando de una historia que no se ha conocido hasta este momento, hasta la creación de ese libro. Eso nos quiere dar a entender. Que por lo tanto, que si yo, solamente leyendo el título, si yo ingreso a ese texto, voy a comenzar a descubrir una cantidad de cosas que hasta el momento nadie me había querido expresar. Y tal como dice por interno Natalia, es decir, la parte no bonita de la historia. Todas esas cosas que no nos parecen realmente un orgullo. ¿Bien? También esto significa otra cosa como elemento simbólico del título. Porque si estamos hablando de una historia que es secreta, eso quiere decir que nos mintieron en algún momento. Porque nadie nos había dicho que existía una historia secreta. Hasta el momento todos y todas sabíamos que simplemente existe la historia nomás, la que podemos acceder en todo momento, la que nos incluso enseñan en el colegio. Pero ahora descubrimos que las cosas no son así de sencillas. Acá alguien tomó la decisión en un momento de que esa información no llegara a las personas. Y a eso se le llama manipulación. Alguien manipuló la información para generar cierto efecto en el público, para que las personas creyeran algo que no fue 100% cierto. Ya, nuevamente, estamos hablando solo del título, ni siquiera hemos hablado del contenido. Eso es interpretar los elementos simbólicos. Que yo puedo intentarlo en el antes de la lectura, pero en el después tengo que cumplirlo sí o sí. Yo el texto lo leí, yo la información del autor la conozco, sé su manera de pensar porque la investigué antes de leerlo. Y todo eso, el durante y el antes y el durante, lo voy a conectar en el después. Y en el después de la lectura le voy a dar sentido a todas esas cosas que, por ejemplo, tal vez a mí se me escaparon. Por ejemplo, yo les pregunté ahora sobre el título y estoy segura que más de algún compañero o compañera no supo cómo responder. No entendía por qué era la historia secreta de Chile, especialmente la gente que todavía no lo lee. Entonces, el después de la lectura siempre va a ser importante. ¿Bien? Ya, esto es solamente un reforzamiento de lo que hablamos en la clase anterior. Por si acaso, porque yo sé que hay personas que tienen problemas de internet, dependiendo del lugar donde viven. Pero no se preocupen porque esto es solamente un reforzamiento de lo que ya hemos hablado para resolver dudas. Ya, si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Yo simplemente estoy hablando mucho porque tenemos solo 35 minutos. Pero al momento que usted quiera hablar, simplemente me interrumpe o me avisa. ¿Bien? Así que el después de la lectura va a ser importante, claramente que sí. Creo que Benjamín quiere decir algo, si le funciona el internet. Esto se copia en el cuaderno. Es que nuevamente, ¿por qué va a anotar algo si esto ya lo vimos en otra clase? Ah, está bien, gracias. Ya, y de todas maneras, igual queda el video en caso que lo quieran volver a revisar. ¿Bien? Ya. Todo esto ya lo vimos entonces en una clase anterior, lo repasamos ahora en caso que tuviera dudas, y la conclusión principal de esto es que usted entienda que las etapas de la lectura las tiene que aplicar sí o sí, porque son las únicas estrategias que le va a facilitar la comprensión y que usted no ocupe tanto tiempo en esto. Solamente como recordatorio, usted lleva 3 actividades en esta asignatura. ¿Alguien me puede decir en el chat cuáles son? ¿O en audio? Si no me equivoco, es la actividad de la casa tomada, el de la etapa de la escritura, ¿Ya? el después de la lectura y ahí no sé qué más. Ya. Faltó solamente una y ese es el recordatorio que también les quiero dar a ustedes. Existen 3 actividades en esta asignatura que su tiempo de entrega ya pasó y ya terminó. Y que imagino que usted lo hizo ya, lo entregó. Y en caso que no, entréguelo hoy día, por favor, porque la próxima semana voy a subir un archivo, en cualquier momento, solamente le digo que la próxima semana, en el cual aparece todas las personas que me entregaron todas las actividades y cuáles tienen pendientes. Y cuáles pueden significar un 1 si usted no me lo envía pronto. Eso va a pasar la próxima semana y es algo peligroso para usted si su familia se entera, así que aprovecho de avisarle con anticipación. Su situación, regúlela
durante este fin de semana a más tardar. ¿Bien? Aprovecho de avisar. Ya, las actividades son las siguientes. Primera actividad que hemos hecho corresponde a la meta del primer semestre. Usted se iba a proponer algo para este primer semestre, ¿se acuerda? Algunos lo hicieron en el colegio y yo les mandé inmediatamente la nota. De hecho, muchas gracias, Aileen, es lo que aparece con el nombre de Semana de Organización. Y que creo que es la primera clase que ustedes tienen en Google Classroom. Ya, eso es lo número 1. Las personas que no lo hicieron presencialmente, lo hicieron a distancia, respondiendo a un formulario web, en el cual usted hablaba sobre su motivación actual y qué quería lograr este primer semestre. Bien, segunda actividad. Usted lee el texto Casa Tomada. Luego de haber leído ese texto, usted realizó 2 etapas de la lectura, me las demostró. ¿Ya? Inconscientemente usted igual cumplió con las 3, pero me demostró solamente 2. Esa es la segunda actividad. Y como actividad número 3 en esta asignatura, es la que aparece a continuación, que no aparece a continuación, que son las preguntas de la página del libro, que viene después de la lectura. Esas preguntas de comprensión lectora, en la cual ustedes aplican todos los procesos que acabamos de hablar que aparecen en el después. ¿Bien? Son esas 3 actividades, una de la semana de organización, para que usted se proponga algo para este semestre, y las otras 2 corresponden entonces a el texto Casa Tomada. Y con esa segunda actividad terminamos con este texto porque ya lo analizamos. ¿Bien? En el chat necesito que me responda lo siguiente, con la mayor sinceridad del mundo, como siempre. Responda con un sí o con un no, si el texto Casa Tomada le gustó. Responda en el chat si el texto Casa Tomada realmente le gustó. Con la mayor sinceridad, obviamente, puede decir que no, no hay problema. Ya veo que algunas personas dicen que sí, pero creo que la gran mayoría me dice que no. ¿Pero qué es lo importante de esto? Que usted se expuso a la lectura. Algunos dicen más o menos. De hecho, por ahí me dicen que sí, pero la trama era demasiado corta, demasiado breve. O a algunos derechamente no les gustó. Pero ¿qué es lo importante que usted haya notado? Que la lectura superficial no iba a ser útil. Si usted solamente lo leía a la rápida en una pura clase, claramente que no lo iba a entender. No lo iba a entender, no le iba a gustar, incluso iba a encontrar como que la historia era muy rápida. Claro que había una casa, que alguien o algo se lo estaba tomando, y finalmente lo logró. Y se hubiera quedado con eso. Pero al contrario, por aplicar las etapas de la lectura, por mucho que no le haya gustado la trama, por lo menos sí la entendió. Y por lo menos sí descubrió que, claro, el autor nos cuenta una historia breve, pero realmente porque está llena de simbolismos, está llena de cosas dichas entre líneas. ¿Y por qué en dictadura la gente habla entre líneas? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Por qué la gente no dice las cosas directamente en dictadura? Por el miedo, por lo que pueden decir los demás. Para que vayan. Porque está oprimida. Bien, y de hecho, muchas gracias, y también como me dicen en el chat por interno, que hay que saber interpretar esta historia, sobre todo porque nos habla entre líneas. Si él derechamente nos hubiera dicho que estaba en contra de la dictadura, inmediatamente iba a estar en peligro. Y tal como dice por ahí Catalina Romero, tanto tiempo, finalmente a esas personas las pueden matar por algo así. ¿Por qué es tan importante que usted sepa esto? No importa que no le haya gustado el texto, lo entiendo, es un texto realmente antiguo. Pero ¿sabe por qué me interesa? Porque acá en nuestro país, la gran mayoría de la literatura, la gran mayoría de los libros, hizo exactamente lo mismo. Es lo mismo, porque acá en Chile también estuvimos en dictadura, y recién en los años 2000 y algo, las personas se sintieron con la capacidad de expresar su propia opinión. Y eso es hace muy poco, extremadamente hace muy poco. Entonces muchos textos que usted está leyendo, o que lee acá en la asignatura, o que lee en otras,
realmente nos están gritando información importante, incluso está gritando, pidiendo ayuda. En ese mismo texto los autores y autoras. Y nosotros no nos damos cuenta porque no aplicamos la etapa de la lectura. No nos damos cuenta del contexto que hay detrás. Así que eso, detrás de cada texto hay muchas personas que estaban pidiendo ayuda en el momento, estaban denunciando algo, especialmente acá en Chile. Y no solamente me refiero a, ya bueno, sé que hay mucha gente con problemas de internet, después tendrán que ver el video. Gracias, Benjamín, por avisar. Ya, entonces como iba diciendo, no solamente esto pasa en la literatura, también en muchas películas, también en muchas canciones, la gente se veía la obligación de decir las cosas entre líneas, decir las cosas con simbolismos, con tal de permanecer con vida, ¿ya? Y eso en Chile, le aseguro que hasta el día de hoy también está pasando. Así que por favor aplique la etapa de la lectura porque se puede perder historias muy importantes. Bien. Y como último, y solamente como una breve explicación de cosas que usted debería conocer, porque lo vio en primero medio, lo vio en segundo medio, y ahora en tercero medio, lo vamos a dar por hecho que existe. De todas maneras, como quedan pocos minutos de clase, no se preocupe, porque lo vamos a volver a repasar este lunes, ¿ya? Esto lo vamos a volver a retomar cuando usted tenga clases. El lunes o el martes lo vamos a volver a retomar, cuando expliquemos la pauta de evaluación de la lectura complementaria, ¿ya? Bien. En una narración hay mucha información. Hay información, como yo les decía, que nos presentan directamente, que el autor toma la decisión de crear un narrador, y el narrador o narradora es una voz ficticia. Es algo que no existe, ¿ya? Que fue creado para contarnos la historia. A veces, este narrador puede estar dentro de la historia, siendo un testigo, un protagonista, o a veces puede estar fuera de esta historia, que va a ser como casi una especie de Dios, que va a ver absolutamente todo lo que está pasando. Que es, por ejemplo, el narrador de conocimiento absoluto, omnisciente, o otro narrador de conocimiento relativo, que maneja los hechos, pero a veces respecto a las emociones de los personajes, no sabe mucho. ¿Ya? Bien. Respecto a la actividad del libro, que era de casa tomada, recuerden que la primera pregunta se pide que ustedes dibujen, y les aseguro que si necesitan ayuda en eso, los planos ya están en internet, los de esa pregunta por si acaso, si usted lo quiere buscar. Bien, entonces una narración me va a entregar información directa, que son los datos, o información indirecta, que son los indicios o las señales. ¿Por qué esto es tan importante? Y eso también me sirve con las personas, cuando yo quiero explicar cómo es alguien. Yo puedo sacar las conclusiones por mi cuenta, o alguien me las puede decir directamente. Por ejemplo, en el caso de, no sé, por ejemplo, en el caso de Bebson, puede venir una persona y decirme en secreto que a Bebson le gustan mucho los videojuegos. ¿Qué me están dando entonces? Me están dando un dato concreto. Si me dicen que Bebson vive en las afueras de Curacaví, ¿qué me están dando entonces de datos del personaje? ¿Qué me están dando de datos del personaje? ¿Dónde él está viviendo? ¿Dónde se sitúa? Si esta persona me dice que Bebson está cursando tercero medio, ya yo puedo imaginar entonces qué edad tiene. Incluso este narrador o narradora me puede decir literalmente, Bebson tiene tantos años. Esos son los datos, son cosas entonces de carácter, y de hecho lo voy a escribir acá solamente para que usted lo pueda recordar, son cosas concretas. Es lo concreto respecto a un personaje. Al contrario, yo me voy a encontrar con indicios, es decir, que yo tengo que sacar las conclusiones. Yo voy a tener que inferir cómo es ese personaje de acuerdo a lo que me están entregando, o incluso dónde está ubicado. Por ejemplo, si yo digo que ya, y muchas gracias Bebson con ese aporte, porque claro, en el caso de los datos, me estoy finalmente presentando afirmaciones respecto a un personaje, y en el caso de un indicio, no son solamente no probabilidades, sino que
Yo voy a inferir de acuerdo a las señales que me entregan. Por ejemplo, si me hablan de una persona que tiene un mal comportamiento, una persona que le grita al resto cuando se molesta, una persona que se amurra, una persona que, no sé, una persona que es egoísta, si yo tomo todas esas señales, puedo inferir cuál es su personalidad. Entonces queda una personalidad realmente conflictiva. En los indicios, entonces, vuelvo a repetir, yo infiero, a mí nadie me dice las cosas en forma directa, sino que yo tengo que sacar conclusiones de acuerdo a lo que estoy viendo. ¿Ya? Por ejemplo, si veo que en el país hay altos niveles de contagio por COVID, más encima estoy diciendo que hay 3 cepas distintas en el país, descontroladas en todas las regiones. Si aparte de eso digo que no puedo reducir la movilidad y que hay mucha gente pidiendo permisos para ir a trabajar. Si aparte de eso digo que las personas perdieron sus trabajos y se ven en la obligación de salir igual a la calle a conseguir dinero de una u otra forma. Si yo digo todo eso, ¿qué puedo inferir? ¿Cómo está Chile actualmente? Todas esas señales, ¿qué me indican? Esas señales, ¿qué me indican cómo está el país? Está mal. Claramente. Entonces, todas estas señales, todos estos indicios nos indican que Chile está en una crisis sanitaria. Muy bien, Natalia, tal como también usted dice, que tenemos una crisis. Esos son los indicios y así yo puedo sacar conclusiones. Puedo inferir o finalmente interpretar y dar sentido a lo que estoy viendo notoriamente. Y eso también pasa en los textos. Al contrario, tengo datos concretos. Tengo datos concretos, es decir, que venga el ministro de Salud y en cadena nacional diga, Chile está en crisis, sálvese quien pueda. Ahí me estarían diciendo directamente las cosas y entonces yo como personaje me voy a situar en Latinoamérica, en Chile, en un país en crisis. ¿Bien? Ya. Como solamente son 35 minutos, lamentablemente la clase la tenemos que dejar hasta acá y todo lo demás lo vamos a hablar el próximo lunes, ¿ya? Así que si quedan dudas, las respondemos la próxima semana. ¿Bien? Eso, Chao, profe. de leer el libro. Adiós, que estén bien. Chao. Cuida. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese.